Bueno, este módulo está referido netamente a lo que es el procedimiento conciliatorio. Procedimiento que, como su nombre lo dice, va a insertarse, por ejemplo, todo lo que es la parte teórica, todo lo que es la parte procedimental, el aspecto, digamos, principista, y todo aquello que realmente va a conjugar para que este procedimiento realizado por los conciliadores estén engarzados con lo que es la buena práctica. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica el procedimiento conciliatorio? Partamos de lo siguiente, que el procedimiento conciliatorio tiene una característica fundamental. ¿Y cuál es esa característica? La de ser netamente flexible. Es decir, la característica es la flexibilidad. ¿Qué implica la flexibilidad? Que para nuestros intereses, por ejemplo, no hay una tónica muy rígida en las cuales nosotros podemos, por ejemplo, establecer que un procedimiento conciliatorio... Oh, no, un momentito, por favor. Bueno, con las dispensas del caso, chicos. Decía, esa característica de la flexibilidad, no lo olviden, por favor, porque fue ser una de las preguntas, ¿cuál es la característica que rige todo procedimiento conciliatorio? Puede ser una pregunta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no olviden que es el aspecto de la flexibilidad. ¿Eso qué implica? Que por su mismo, como su nombre mismo lo dice, no hay rigidez en cuanto a si un procedimiento, por ejemplo, conciliatorio debe ameritar, digamos, 11 etapas, 12 etapas, 6 etapas, 7 etapas, etc., etc. Todo va a responder, chicos, por favor, en la medida a qué objetivos perseguimos con la implementación de uno u otro, digamos, u otra etapa. Vale decir, esa flexibilidad no implica, por ejemplo, que me voy a dar un salto con garrocha sin ejecutar aspectos que son fundamentales. Aspectos que son... No obstante, chicos, por favor, Edith, yo les voy a pedir algo, chicos, por favor. Sí que están conectándose, pero cierren sus cámaras por un lado y también, por favor, el tema del micro, porque caso contrario se filtra, interrumpe y quiebra todo tipo, digamos, de secuencia. Por lo tanto, por favor, tratemos de prever esos aspectos. Entonces, por ejemplo, hay estudiosos como la propuesta, por ejemplo, de Taylor, de Folberg, por ejemplo, que en 1992 ellos propusieron de que todo procedimiento conciliatorio no debe de ser más allá de, digamos, 6 etapas, ¿de acuerdo? Hay otra propuesta de 1995, por ejemplo, esta propuesta es de Moore. Moore, ¿qué dice? Ok, todo procedimiento conciliatorio debe de conllevar 12 etapas. Entonces hay una, ok, discrepancia. Propuesta A, propuesta B, propuesta C, etc., etc. Pero ¿qué implica acá, chicos? En la medida en que nosotros no vamos a ir ya, digamos, volviéndonos acaso muy expertos o acaso más, digamos, prácticos, vamos a llegar a la conclusión de que el tema de la observancia de la cantidad de etapas de todo procedimiento conciliatorio va a responder única y exclusivamente a los objetivos que queremos responder con la implementación de una etapa más, de una segunda o la exclusión de ella. Es decir, repito, chicos, esa característica de la flexibilidad implica que los conciliadores tenemos esa prerrogativa, esa salvedad de que podemos nosotros acá complementar, acoplar, reducir, anexar
cuáles son esos objetivos que va a permitirnos ampliar o acaso observar, por ejemplo, para efectos de la dinámica que nosotros vamos a desarrollar en el presente curso, vamos a tener en consideración 7 etapas. ¿Ah? 7 etapas. Pero para que podamos llegar a la disquisición, si se quiere, de cada una de estas etapas, previamente debemos de partir de lo siguiente, de que así como nosotros ya hemos discurrido desde el módulo 0 respecto a los conceptos legales básicos, hemos engarzado, por ejemplo, del por qué es que podemos nosotros adentrarnos acaso en el estudio de una de las carteras ministeriales de lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque precisamente el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsa la cultura de paz. ¿Y cómo lo hace? A través del desarrollo de los diferentes mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el país. ¿De acuerdo? Ahora la consulta sería, ¿no es cierto? ¿Cómo así los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Como dice, mecanismos alternativos de resolución o solución de conflictos, dice, como su nombre lo indica, ¿alternativos a qué? A la única, digamos, monopólica de atrás, ¿no es cierto? Hace aproximadamente 24 años atrás, la única instancia, el único espacio a través del cual los ciudadanos podían resolver o propender a enfrentar cualquier tipo de conflicto era a través de la vía judicial, acuérdense. Pero luego, el pueblo peruano ameritaba, exigía, necesitaba entes paralelos que pudiesen darle la oportunidad de desarrollar, ¿ok? Mediante alternativas paralelas a la vía judicial, la solución de sus conflictos, la solución de sus controversias. Y una de ellas, repito, es, dentro de los mecanismos alternativos, la conciliación. Por eso es que esta institución denominada conciliación es reconocida, ya dijimos, a nivel del orbe, como una brillante alternativa u opción de resolver nuestros conflictos. Conflictos que hoy, por ejemplo, y otrora, siempre era bastante dilatorio cuando nosotros esperábamos que solamente teníamos el espacio de resolución de este conflicto a través del Poder Judicial, ¿cierto? Había una fecha de inicio, pero era imprevisible el periodo de tiempo de espera para poder buscar la ansiada solución o sentencia a nuestros conflictos. Más allá, por ejemplo, de ese periodo dilatorio, también siempre los peruanos, siempre los ciudadanos nos quejamos, ¿ok? ¿Por qué es tan oneroso? ¿Qué implica ser oneroso? Caro, costoso el proceso judicial. ¿Pero por qué? Porque no solamente irte a la vía judicial implicaba, por ejemplo, admitir que tenías que contar en primer lugar con un profesional del derecho, tu asesor, tu abogado. Un letrado que realmente tenía que llevarte de la mano para que puedas propender a plantear, digamos, los escritos que así lo requería el conflicto que tú tenías. 1, 2. Adicionalmente a los honorarios profesionales de tu, digamos, asesor, el letrado que tenía que patrocinarte, también tenías que, y tienes que, si te vas a la vía judicial, chicos, tienen que ustedes pagar tasas, ¿cierto? A ver, judiciales en realidad, luego, amén de otras alternativas que necesariamente, de acuerdo al proceso que tienen que, repito, impulsar, tienen que asumir. ¿Ok? Asimismo, chicos, tienen que admitir que un proceso no solamente, bueno, pues las partes van ya con una actitud confrontacional,
ya casi con rigor hubo una ruptura definitiva de cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de opción, digamos, dialogante que los pueda conllevar a resolver sus conflictos. Entonces, miren, todo aquello que realmente divide a las partes, fricciona más aún a las partes, entonces no es una solución pacífica. Entonces, por eso siempre dijimos, justicia que no es oportuna, no es justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, siempre también se parte de lo siguiente, de que mis derechos empiezan ahí donde tus derechos terminan. Pero ok, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué sé yo? Es una interrogante que flota en el espacio. Entonces, si eso es un poco el vaivén de lo que es un procedimiento judicial, llega el tema de lo que es los denominados MARCs, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el único propósito, ojo, en primera instancia, ojo, de reducir la carga procesal. El hecho de la excesiva carga procesal con la cual justificaban en el proceso judicial, por ejemplo, del por qué no había esa esperanza de que pudiesen tener plazos específicos para, con mayor contundencia, con mayor arraigo, para que las partes pudiesen prever situaciones pecuniarias, resultados, etc., etc., ¿cierto? Esto, en la vía conciliatoria, chicos, tiene cuándo empezar y cuándo probablemente debe de concluir. Entonces, en cuanto a costos, solamente, por eso es que una de las también características de un proceso, digamos, conciliatorio, es que es totalmente económico. Y el proceso se inicia cuando la parte, digamos, que considera pertinente, dirige una solicitud, una petición de solución de sus controversias en un determinado centro de conciliación. Y ojo, ya es una decisión así, individual, independiente, ¿de acuerdo? No hay nadie que lo emplace, nadie que lo exija. Esa característica fundamental, por un lado. Y es la persona que toma la decisión de hacer esa petición conciliatoria la que asume el pago único en el centro de conciliación. Y un monto que realmente es de absoluta competitividad dentro del mercado. ¿Sí? Temas, por ejemplo, de familia. Dentro, digamos, del contexto, está fluctuando un promedio de, depende de jurisdicciones, inclusive 500, 350, inclusive hay de 200 soles, etcétera. Es decir, alguien diría, ¿a usted el cliente? No sé, piensa, evalúa, por favor, porque todos en esa plataforma, digamos, de la búsqueda de por qué debo de tocar las puertas a uno u otro centro de conciliación, ya saben que conjuga expectativas éticas por un lado, calidad, por ejemplo, servicio, por ejemplo, valores diferenciales que van a implicar que una persona pueda tocarte las puertas como centro de conciliación. Máxime, por ejemplo, también puede pedir a ese centro de conciliación, yo quisiera, por favor, ¿qué puedo hacer para que X, Y, Z persona pueda atender este requerimiento de audiencia y conciliación? Pero nosotros tenemos un banco de conciliadores, ay, mire, Juanito, Juanita, etc., etc. Pero resulta que yo quisiera, les suplico que ustedes, centro de conciliación, puedan permitirme que sea Sandrita la que me atienda. ¿Se dan cuenta? Marketing, imagen, prestigio, reconocimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por las buenas prácticas, por la buena forma, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es una de las también, digamos, expectativas de la parte, right, que va a propender a solicitar tu servicio en el centro de conciliación y acaso a ti como conciliadora, conciliador, chicos, entonces propendamos a inyectarle la calidad total a nuestras intervenciones. La calidad total va a implicar, por ejemplo,
que en primer lugar, los encargados, en primer, pásame lo siguiente, los centros de conciliación tienen que ser exigentes con la constitución, con la estructuración de su staff de conciliadores. ¿De acuerdo? Cierto, hemos dicho también, de que cuando recién iniciamos nuestro accionar en el centro de conciliación, muchas veces seguramente que vamos a suscribirnos. Yo director, yo conciliador, yo portapliego, yo notificador, todo puedo subsumir en un solo elemento, en una sola persona, por la cuestión de los costos. ¿De acuerdo? Pero esto paulatinamente va a continuar seguramente, diversificándose en sus funciones y objetivos de cada una de las piezas con las cuales el centro de conciliación va a ir paulatinamente, digamos, implementándose. Por lo tanto, chicos, que no les llame la atención que cuando nosotros empezamos a operar, nuestros primeros, digamos, clientes van a ser nuestros grandes amigos, las personas que esperan de nosotros. Para eso, entonces, si hay alguienes que nos tocan las puertas, porque ya conocen que somos conciliadoras, conciliadores, oigan, tenemos la doble responsabilidad de tener que acometer como debe ser, con absoluta información, ese procedimiento conciliatorio. ¿Se dan cuenta? Eso que va a implicar absoluta responsabilidad. Si bien es cierto, ya dijimos que una de las características del procedimiento conciliatorio es que ha de ser flexible, pero también, oigan, nosotros vamos a esa audiencia y conciliación premunidos de la información correspondiente en forma global. Para eso, inclusive, oigan, ya nosotros nos hemos preparado tanto que no solamente conocemos la materia, sino que ya conocemos, así en forma muy genérica, inclusive podría ser, ¿quiénes son las partes? El grado de complejidad del procedimiento conciliatorio. Hemos dicho que el tema de la complejidad va a implicar, por ejemplo, si es un tema netamente técnico, es un tema que de absoluta, digamos, especialización, es un tema acaso que va a requerir la presencia de co-conciliadores, es todo un tema que nosotros hemos previsto ya. Por eso es que hemos dicho, por favor, que cuando nosotros concurramos a un centro de conciliación, a la audiencia vamos a concurrir con nuestra agenda. Esta agenda, ya saben, chicos, está programado para cada audiencia de conciliación, donde estaremos expresando, por ejemplo, cuál es la materia, el grado de complejidad, quiénes son las partes. Ojo, inclusive gracias a la información con la cual nos vamos a proveer, oigan, nosotros ya podemos ir premunidos de unas posibles hipótesis que podemos estar ya esbozando mentalmente, lógicamente, la misma que vamos a complementarla, vamos a nutrirla con la versión de las partes. ¿Okay? Ah, bien, esa hipótesis, sí, qué bien. Ah, lo tenía claro, perfecto, con esto me están diciendo que sí, realmente lo que yo había previsto va a desencadenar en esto, en aquello. Ya, este es el acuerdo, bien, bueno, puede hacer, ¿cuántos acuerdos? 5, 6, a lo mejor van a tener que tal vez seguir, digamos, afianzando mejor y pueden quedar, si son 6 inicialmente, 7 inicialmente, a lo mejor se va a subsumir, se va a reducir a 4, 2, 1 acuerdo. Acuérdense, chicos, que nosotros cumplimos un rol no solamente de ser los encargados de poder, digamos, conducir las audiencias de conciliación, sino que sobre todo, esto va a pasar, por ejemplo, que estamos encargados de dirigir la audiencia de conciliación. Dirigimos la audiencia de conciliación. ¿Qué implica dirigir? Que nosotros ya hemos previsto
en toda la fase preparatoria, por ejemplo, que no solamente el ambiente está acondicionado, ya hemos previsto, por ejemplo, si va a ser necesario, por ejemplo, intérpretes, traductores. Ya hemos previsto, por ejemplo, si alguna de las partes requiere la presencia de un, digamos, de un testigo ruego. Nada es improvisado, dijimos. Para el día de todo está resuelto. Es decir, nosotros lo dirigimos, lo encauzamos, pero sobre todo, chicos, lo administramos. Desde la etapa inicial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Desde el primer contacto, ¿cierto? Que pasa hasta el procedimiento culminante de lo que es la suscripción del acta de conciliación, de ser viable, obviamente. Entonces, dirigimos, encauzamos y administramos. Acuérdense, por favor. Pero, y esas son las observancias que tenemos que tener los conciliadores, oigan, tenemos que también prever dentro de esa lógica de discernimiento, si estamos nosotros planteándonos nuestras propias hipótesis, las mismas que con la comunicación que vamos a esbozar con las partes, o corroboramos o modificamos nuestras hipótesis que tenían una lógica definitiva. Y ojo, acá, no lo olviden, chicos, que toda acta de conciliación a suscribirse debe de reunir 3 características fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 características? Para ser cierta, expresa y exigible. Generalmente esas preguntas son así determinantes en cualquier examen, chicos. Inclusive recuerdo que cuando nos hicieron las evaluaciones de las tantas que implementa el Ministerio de Justicia para que, bueno, accedamos a la ansiada, digamos, al ansiado Registro Nacional Único como capacitadores. La primera pregunta de rigor, acá. ¿Qué características fundamentales reúne toda acta de conciliación? Oh my God. Si nosotros no hemos previsto los capacitadores, aquella vez cuando nos preparamos, no nos dijeron, ni siquiera nos advirtieron. Oh my God, ¿cuántos puntos estamos perdiendo? ¿20 puntos? ¿18 puntos? ¿Cuánto? Porque las expectativas del 100%, de 0 a 100. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ojo, ¿qué implica que todo procedimiento, toda esta de conciliación debe ser, por ejemplo, cierta? Es cierta porque todo lo que ustedes han dicho en su solicitud, digamos, de requerimiento conciliatorio, es lo que ustedes expresaron, dijeron, manifestaron, ¿de acuerdo? Cierta porque ustedes concurrieron, cierta porque no hay nadie que haya tomado la decisión por ustedes. Existe el problema, existe el conflicto, cierto, real. Expreso, ¿por qué se expreso? Porque está escrito ustedes en los temas controvertidos. Vengo al centro de conciliación porque Juanito Pérez, con quien tenemos 2 hijos, so pretexto de que se fue a una audiencia de conciliación en la zona fuera de la zona donde nosotros domiciliamos, residimos, se fue más o menos por una semana y no dejó en absoluto ninguna previsión de pensión alimenticia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Ahí escribimos, establecemos, expresamos nuestra contrariedad, nuestra molestia, nuestra incomodidad, porque Juanito es padre de nuestros 2 hijos. Y este personaje, ¿por qué le ha privado del derecho a la alimentación de sus menores hijos, a sabiendas que en pandemia únicamente ella se está dedicando a cuidar a sus menores hijos de 2 y 4 años respectivamente? ¿Se dan cuenta? Entonces, expreso, porque lo hemos expresado, ahí está escrito. ¿Cierto? Expreso, exigible, ¿qué? ¿Por qué es exigible?
Porque si llegamos a suscribir el acta de conciliación con acuerdo ya sea total o parcial, ojo chicos, las partes que se obligan, que se exigen con su firma y huella digital cumplir voluntariamente el contenido del acuerdo, ¿okay? Están denotando eso, su compromiso, su obligatoriedad. ¿Y por qué es exigible, chicos? Porque si uno de los angelitos, ya sea Juanita Pérez o Juanito Pérez, incumplieran en algún aspecto el contenido de ese compromiso, ojo, la parte afectada tiene la libertad de solicitar la ejecución de esa acta de conciliación en la vía judicial correspondiente. ¿Okay? Entonces, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos de manejar el procedimiento conciliatorio, preveyendo todos estos aspectos que son parte medular de los actas de conciliación, chicos. Características fundamentales, cierta, expresa y exigible. Acta de conciliación. ¿Cuál es la característica de un procedimiento conciliatorio? Debe ser netamente flexible, ¿no es cierto? ¿A qué obedece esa flexibilidad? A que de acuerdo a las características, a la experiencia también con la cual podemos manejar, ¿no es cierto?, los procedimientos conciliatorios, podemos subsumir algunas veces en 5 etapas, en 6 etapas, pero que la observancia tiene que ser netamente de aquello que nos va a permitir cumplir nuestros objetivos para las cuales estamos adscritos a ese centro de conciliación, para las cuales nos han elegido, nos han designado como los potenciales conciliadores. ¿Está claro? Ok, chicos. Entonces, para que nosotros discurramos con seguridad, con tranquilidad, ojo chicos, ya nosotros hemos estudiado todos los módulos anteriores. Sobre todo nos hemos concentrado en el tema de quién es, de cómo se originan los conflictos, en qué momentos tenemos que saber afrontar, cómo es que nosotros podemos identificar, por ejemplo, el estado, digamos, de inicio, de latencia, o acaso de disparo, lanzamiento, digamos, del conflicto. ¿En qué estado está? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, chicos, por ejemplo, nunca olvidemos de que los diferentes tipos de comunicación van a ser aquellos que nos van a permitir a los conciliadores que esa dinámica donde hay una integración de las partes, parte A y parte B, o sea, 2 partes, o si no más de 2 partes, ya saben, ¿no es cierto? Que con el conocimiento de causa nosotros sepamos cómo se va a desencadenar ese procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, oigan, no solamente conocemos la materia, hemos planteado nuestras probables hipótesis, cómo está discurriendo las cosas. Estamos implementando, oigan, toda nuestra capacidad para viabilizar la comunicación. Hemos identificado, por ejemplo, el emisor, el receptor. ¿Qué mensajes van a intercambiar? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo estamos observando? ¿Eso qué implica? No solamente vamos a escuchar el lenguaje verbal de las personas, sino también nos vamos a concentrar de qué manera al escucharlos, oigan chicos, aplicando la técnica de la escucha activa. ¿Cómo estamos captando? Y luego parafrasearemos. Si acaso consideramos que el tema es todavía lleno de dudas, lleno de dificultades y que necesitamos conocer más aún este tema. ¿De acuerdo? Luego, ante toda esa disposición nuestra como conciliadores, estamos también dispuestos a aclarar el panorama aplicando los diferentes tipos de preguntas. Es secuencial, chicos. Es simpático todo este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, luego, por ejemplo, ya nosotros sabemos cómo manejamos el arte de la negociación.
¿En qué momento en realidad nosotros vamos a decir, ajá, vamos a empezar a negociar? Este angelito con esta angelita, ¿cómo puedo ver qué mecanismo, cómo puedo, digamos, incentivar, cómo puedo también, digamos, hacer de que se concentren en el tema que los acomete, que no se vayan por la tangente? Todo eso es arraigo, todo eso es dinámica y sobre todo, chicos, aquella posibilidad, la ansiada opción de solución del conflicto, que las partes confían en nosotros. Acuérdense que más allá de suscribir los acuerdos, el acta de conciliación, nuestro deseo fundamental debe ser propender a resolver acaso ese estado de crispación, ese estado de conflicto, de no querer ni siquiera verse las partes. Recomponer acaso las relaciones. Eso realmente debería de ser la filosofía de los conciliadores. Me caí altamente. ¿Qué tal mi objetivo? Suscribí. Ok, ya está el acta de conciliación. Ok. Sí, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Tarea cumplida? ¿Qué hiciste tú para que puedas propiciar también el saneamiento de esa crispación, de esa actitud acaso frustrante que en su condición de padres, oigan, deberían de mantener una relación por lo menos amical? Si el aspecto sentimental ya se quebró en el escenario, en el contexto, perfecto, pero propendamos nosotros como conciliadores, oigan, a implementar una serie de reflexiones, una serie de discursos que van a complementar para que también las partes, oigan, empiecen a replantear sus actitudes, empiecen a repensar de que realmente tienen una tarea en común. ¿Cuál es? La de poder seguir impulsando la educación de sus hijos, la formación de sus hijos. Entonces, eso debe de ser, al margen de suscribir el acta de conciliación, también la posibilidad de, repito, resolver ese estado, tal vez netamente confrontacional, sin el ánimo, sin la disposición de dialogar. Entonces, si nosotros hemos podido, digamos, superar, tal vez en un 50%, 80%, caramba, eso se llama bingo. Bingo para los conciliadores, porque no solamente han suscrito el acuerdo total. Y ojo chicos, cuando hablo acuerdo total, nunca olvide que dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, oigan, una de las instituciones exquisitas para resolver este tipo de conflictos es esa alternativa autocompositiva como es la conciliación. Autocompositiva, ¿por qué? Porque son las partes, las únicas encargadas de resolver sus conflictos. ¿Okay? Por eso es autocompositiva. Son las partes. Nosotros como conciliadores, oigan, solamente eso no, somos un tercero que propicia la comunicación, que propicia o que impulsa el diálogo entre las partes. Somos terceros imparciales, neutrales. Y para eso ya saben todo el arraigo que tenemos que cumplir para que ese término de imparciales estén así evidentes en el escenario de desarrollo del procedimiento conciliatorio. Acuérdense que cuando nosotros dijimos los diferentes tipos de mensajes, bien, este tema, digamos, de la imparcialidad, del tipo de mensaje que tenemos que compartir, primero, hagamos viable nosotros, desde nuestra recepción, dijimos.
Si voy a estrechar la mano a una de ellas, y lo hago a la otra parte. O sea, observándolos. Si a una de las personas le estoy concentrando una mirada fija, con alegría, carambas, de la misma manera, no puedo simplemente soslayar la mirada a la otra parte. De cumplido simplemente lo estoy haciendo. Oiga, ese mensaje prácticamente quebraría desde ese primer momento de que la parte contraria se esté haciendo la idea de que no tiene sentido que arriesgue la reunión conciliatoria, porque con sus gestos, con sus actitudes, las o los conciliadores están sesgando. ¿Está claro? Si yo soy una persona muy risueña, muy coqueta, muy coqueto, ¿qué sé yo? Normal, natural en mi personalidad, tengo que hacer de alguna manera natural, chicos, natural. Todo aquello que propendamos en forma artificial, en forma maquillada, ¿qué va a pasar? En algún momento se evidencia y nos vamos a caer. Y volver a retomar el contacto. Generar confianza con las partes ante un escenario de incertidumbre como esa se hace muy vulnerable, muy compleja. Por lo tanto, chicos, no hay nada más exquisito que ser auténticos. ¿Ok? Si yo tengo una sonrisa, perfecto, lo hago y lo comparto. Repito, jamás debo de excluir. Si son parte A, parte B, parte C, parte D, etc., a todos por igual. ¿Está claro? No puedo estar con una sonrisita, con una miradita para unos y para otros con otra mirada así, de rigor. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando decimos, en el procedimiento comunicacional, las partes no solamente deben de expresar, ok, un contenido verbal. Eso no solamente es para la tarea de ellos. Acuérdate que tú como conciliadora, como conciliador, es lo primero que vas a evidenciar. Mensaje verbal. Luego el mensaje, ya saben, gestual, que es lo más exquisito, ya dijimos. Y complementado con el mensaje de carácter paraverbal. Timbre de voz, ¿tá? Tono de voz, todo eso es paraverbal. Inclusive, por ejemplo, muchos de nosotros en forma muy natural, nuestros gestos son estas, normal, natural. Pero ¿qué va a pasar si alguien que no tiene esa personalidad va a empezar, no hay una concordancia, no hay nada que diga que complemente aquello que la persona quiere expresar? ¡Oh, qué perturbador! Dice una cosa y el aspecto gestual es otro. Por eso, con mucho cuidado, ser naturales, ser auténticos. Si yo no estoy muy acostumbrado a utilizar mucho el lenguaje, por ejemplo, no verbal, gestual, entonces me quedo ahí, únicamente con mis expresiones con mayor contundencia de carácter verbal, por ejemplo. Pero ojo, chicos, con la práctica ustedes van a tener que seguir limando, ¿ok? Van a seguir seguramente formándose mejor. Acuérdense que por eso es que nosotros hemos dicho que una de las técnicas para poder realmente corregirnos nuestros defectos en la manera como queremos expresarnos es grabar nuestra voz, grabar nuestras primeras audiencias de conciliación y hagamos, oigan, una autocrítica. ¿Para qué? Para propender a ser seguramente mejores. Los seres humanos, hemos dicho, por favor, somos esos seres vivos, únicos por naturaleza, no solamente ser racionales, sino que las características fundamentales que estamos premunidos dentro de una predisposición del proceso de aprendizaje permanente. ¿De acuerdo? Nunca dejamos de aprender, chicos. Entonces alguien se pregunta, por ejemplo, bien, si los seres humanos estamos en un permanente proceso de aprendizaje,
¿Qué es lo último que aprende el ser humano? Es una interrogante, ¿no es cierto? Y esa, por ejemplo, puede ser una interrogante para que vayan a plataforma en un foro, por ejemplo, para que cada uno pueda discernir, pueda dejar caminar su raciocinio, su filosofía de vida, con alguna lógica, con una experiencia, qué sé yo, miren, este es un tema netamente filosófico, pero tengo la oportunidad, oigan, de plasmarla en el foro, que es lo último que aprendemos los seres humanos. O sea, la pregunta sería, ¿no? Los seres humanos estamos en un permanente proceso de aprendizaje. Afirmación. ¿Qué es lo último que aprende el ser humano? Una interrogante, ¿no es cierto? Seguramente que esa versación va a diferir uno respecto a otro, qué sé yo, pero hagámoslo. Ford, ¿de acuerdo? Ya le vamos a pedir a Berito que le dé forma a esa pregunta para el foro, realmente, chicos. Pero es esto, verás. Por lo tanto, permanentemente nosotros debemos de estar puliéndonos. ¿Puliéndonos para qué? Para que propendamos a ser mejores conciliadores. Tal vez necesitamos ser más corteses. A veces, muchas veces por las mismas características de la zona donde estamos, digamos, residiendo, tenemos una forma peculiar de ser muy cortantes y muy duros, o en otras zonas, por ejemplo, tal vez más flexibles, más comunicativos, más coquetos, más sueltos en realidad. Es decir, dos escenarios completamente diferentes. Propender a construir cómo quisiéramos que nos vean, cómo quisiéramos vernos, cómo quisiéramos que se nos reconozca. ¿Qué valores diferenciales podemos ir paulatinamente implementando en nuestra personalidad? ¿De acuerdo? Todo eso realmente es sinceramiento consigo mismo. ¿Por qué? Porque queremos ser unos conciliadores exquisitos, competitivos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, miren, hablar de lo que son el procedimiento conciliatorio implica también, chicos, cierto que primero hemos tenido que observar el tema de las hipótesis. Entonces, las hipótesis, por ejemplo, chicos, podría permitirnos, por ejemplo, acá, elegir el tipo de intervención que queremos desarrollar, ¿ok? Elegir el tipo de intervención a realizar, ¿qué implica, chicos? De acuerdo a la temática, ¿cómo puedo abordar? ¿Cómo quisiera que llegue estos primeros momentos reflexivos a las partes? ¿Cómo quisiera realmente, es decir, elegir el tipo de intervención a realizar? O sea, chicos, ¿qué implica esto? Que no solamente yo tengo que evaluarme a ese nivel, sino que también qué es lo que quisiera o qué espero de las partes. O sea, digo, elegir el tipo de intervención a realizar. O sea, ¿qué es lo que realmente está acoplando, complementando con aquello que yo estaba avisorando, con aquello que yo estaba reflexionando, con aquello que estaba conectando lógicamente con mi mente? ¿Está claro? En segundo término, por ejemplo, guiarse por dónde empezar a preguntarse. Una vez que yo estoy concentrado, concentrada en mi disquisición, ojo, en esa escucha activa, voy a percatarme que hay aspectos que están quedando sueltos, cabos sueltos. Entonces voy a de inmediato recoger, por ejemplo, esos vacíos y plantear la pregunta, ¿para qué? Para poder aclarar la incertidumbre que me está generando la comunicación amplia o escueta de las partes. ¿Está claro, chicos? Otro aspecto, por ejemplo, elegir la línea de preguntas que puedo, digamos, en base a la realidad, plantearlas.
Acuérdense, chicos, que no todas las audiencias de conciliación van a requerir que nosotros planteemos X, Y naturaleza de preguntas. Va a estar en unos casos tan claro realmente que no es necesario plantear las preguntas. ¿Okay? Pero sí realmente nosotros tenemos que estar premunidos, oigan, con el manejo de todas las herramientas que nos va a permitir captar la esencia misma de la versación de las partes. ¿Para qué? Para que con esa actitud, digamos, neutral, vamos a estar observando que nuestra hipótesis se va dando forma, va realmente encauzando mejor. ¿O acaso vamos a tener que repensarlo? Vamos a tener que modificar, podría ser. ¿Se encuentra, chicos? Otro aspecto, por ejemplo, determinar el aspecto de la información más relevante que venimos canalizando de parte del solicitante o la solicitante o el invitado o la invitada, chicos. ¿Qué aspectos relevantes? Por eso es que nosotros agarramos un lapicero en nuestra agenda, vamos anotando, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos relevantes? Para que no se nos caiga el tema. ¿Okay? ¿Y acaso? En forma muy rápida, reformular, replantear nuestra hipótesis en base al escenario, en base a la realidad que estamos percibiendo, que estamos captando de las partes. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, esta es la técnica que debo de poner en práctica cada vez que conduzco una audiencia de conciliación. Para que nunca me vaya por una tangente, que me complique el escenario, wow, esto debe ser así, asá. Poco a poco, ya saben, nuestras primeras, seguramente, audiencias de conciliación nos puede advertir que de veras no estamos preparados a lo mejor, nos falta revisar todos los conceptos, hacer una especie de remember, un retroceso para volver a revisar con mayor detenimiento, chicos. Y es que si nosotros leemos, y me gustaría que ya vayan revisando, por favor, la ley misma, el marco legal, la ley 26872, ¿de acuerdo? Que es la ley, el número de, la ley marco de la conciliación en el país, ¿no es cierto? Y esta ya saben que ha ido sufriendo desde sus orígenes una serie de cambios. Y uno de los grandes cambios que se implementó ha sido desde su, digamos, creación, ese dispositivo 26872, ha sido con el decreto legislativo 1070 del año 2008, chicos. Por lo tanto, chicos, los orígenes de aquel dispositivo, de aquel marco legal ha ido paulatinamente nutriéndose, modificándose, ampliándose. Por lo tanto, chicos, valga la ocasión para decirles cómo va el desarrollo de la guía práctica. Acuérdense que les he dicho, por favor, que faltando una semana para el inicio, ojo chicos, de la fase, digamos, práctica, todos tienen que haber ya entregado sus trabajos físicos de la guía rápida. Y la guía rápida, ya saben que tiene un contenido, ¿ok? Porque vamos solamente la guía rápida va a permitir, chicos, a ver, me permiten que con alguien y compartirlo, pero voy a traer mejor. A ver, chicos, acá vamos a dejar caminar, por ejemplo, no sé, nuestra creatividad. Porque solamente la tarea de la guía rápida es transcribir
todo el contenido de la vía rápida que contiene los diferentes cambios, las diferentes modificaciones que desde sus orígenes viene sufriendo la ley marco 26872. O sea, acá, por ejemplo, esta persona lo presentó así, como una carátula, una fotito, qué sé yo, chicos. Y miren, con todo esto, ella dio por conveniente así, acá está, toda la transcripción. Acá, estética, ortografía, caligrafía, creatividad, chicos. Y solo así realmente lo ha resaltado con lapicero de color rosadito, de color celeste, qué sé yo. Son técnicas de aprendizaje de cada uno de ustedes. La creatividad va a conjugar en todo lo que ustedes quieran expresar de cómo están aprendiendo en realidad su curso. Miren, hay otra persona, por ejemplo, que lo presentaron así. Parece una araña, ¿verdad? Miren. Parece también una mariposa. Y cada una de las páginas, con rigor, incluye todo el contenido de lo que cada uno está desarrollando como parte de la transcripción, chicos, de la vía rápida. Es que es un método de aprendizaje, repito, chicos. ¿Ok? Entonces, la decisión es de ustedes. Por eso, por ejemplo, otro tipo de presentación esto. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea es única, el objetivo es finiquitar, de que cuando ustedes concluyan esto, esa guía rápida, van a decir, oh, ya lo tengo claro, en qué momento se modificó tal o cual aspecto, de qué manera repercute, va a estar en realidad en consonancia de lo que es el marco legal actual. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, por favor, eso es pertinente haber advertido. Ahora sí debemos de decir, chicos, estamos hablando del procedimiento conciliatorio. Entonces, ¿cuáles son las etapas por las cuales discurre todo procedimiento conciliatorio? Dijimos que para efectos del presente curso y para efectos de que todos sepamos que podemos confluir, que podemos concordar en 7 etapas, quisiera decirle, por favor, que una de las primeras etapas viene a ser la evaluación, etapa de evaluación o denominada también preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, miren, a partir de este momento vamos allá a introducir, chicos, voy a compartir con ustedes las diapositivas que van a complementar todo aquello que acabamos ya de esbozar. ¿Les parece, chicos? A ver, entonces, por favor, presten atención acá. Ok. Okay. ¿Lo ven, chicos? Sí, doctora, sí se puede apreciar.
Muy bien, Sí, Miss. muchas gracias. Muy amable, querida. Entonces, agrandamos esto inclusive ¿para qué? Para que todos puedan tener la posibilidad de concentrarse acá. Si hay alguna duda, alguna incertidumbre, no olviden, chicos, en interrumpir y preguntar, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss, gracias. Sí, doctora. Bien, chicos. Entonces, vamos a compartir el o las diapositivas. Ok, dijimos que para nuestros intereses el procedimiento conciliatorio va a estar diseñado en base a 7 etapas. La primera etapa denominada evaluación o preconciliación. ¿De acuerdo, chicos? Segunda etapa viene a ser la convocatoria. La tercera etapa es la apertura. La cuarta etapa es la comunicación. Quinta etapa, negociación. Sexta etapa, clausura. Y finalmente, la séptima etapa, denominada seguimiento o de seguimiento. ¿De acuerdo, chicos? Bien. La etapa primera, hemos dicho, de evaluación o acaso denominada también preconciliación. Esta etapa, chicos, entre varios objetivos, ¿ok? En primer lugar, busca determinar si el conflicto es conciliable. ¿Eso qué implica, por favor? Acuérdense que es el director o el secretario general del Centro de Conciliación el encargado de poder haber recibido, ¿no es cierto? ¿Ok? O en el área administrativa. Atiéndele. Atiéndele. A ver, por favor, ese audio. No interrumpan, chicos queridos, por favor. Decíamos entonces, determinar si el conflicto es conciliable. ¿Eso qué significa? Y esto siempre vamos a reiterar y afirmar, por favor. Al momento que nosotros tenemos la presencia de X persona que está solicitando, se le atienda la solicitud o su solicitud de conciliación, de inmediato, chicos, no cometemos el apresuramiento, la emoción de recibir y registrar, ¿no es cierto?, con nuestro sellito de recepción, dicha solicitud o petición. Hemos dicho que sería un craso error, porque a partir de la puesta del sello de recepción, chicos, digamos este sellito, ¿ah? Este sellito de recepción, yo no puedo de inmediato, emocionado, recibir la solicitud y de inmediato, como tengo también un cargo, pongo, registro, ¿de acuerdo?, con mi sellito de recepción, dicho requerimiento. ¿Por qué? Porque no estaría dejando de observar si el conflicto es conciliable o no, chicos. Eso me puede, digamos, inducir a un craso error, porque la parte correspondiente se puede ir con la satisfacción de que sí, ya me recibió y a partir de hoy corre el plazo para la realización de la audiencia de conciliación. Por lo tanto, chicos, de inmediato, saber decir, saber acometer bien. Déjeme, por favor, esta solicitud suya. Aquí está su número de celular, ¿verdad? Toda la identificación suya. Por favor, adicionalmente, acá yo tengo una agenda para registrarla. Sus datos, por favor,
su nuevo celular y acaso tiene otra alternativa. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el transcurso de hoy por la tarde se van a reunir el equipo de, digamos, de conciliadores para evaluar su documento. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, a primera hora, 8 de la mañana, 9 de la mañana, usted puede acercarse para poderle yo entregar la copia, el cargo de su requerimiento conciliatorio. ¿Está claro, chicos? Jamás, entonces, de inmediato, como puede ser las primeras ocasiones que uno recepciona, por ejemplo, las solicitudes de conciliación, nos emocionamos y de inmediato registramos con el sello de recepción dicho documento, porque no podemos de ninguna manera hacer eso. Previamente, entonces, hacemos de que la persona, la solicitante, deje su documento de inmediato, en cuanto si acaso en el lapso de la tarde misma o al día siguiente a primera hora, nos comunicamos con la parte interesada para que pueda acercarse, aproximarse a nuestro centro de conciliación y darle de conocimiento, hacer de su conocimiento cuál es el tema de su solicitud. ¿De acuerdo, chicos? Porque una vez hecho este acto de solicitud, de que el solicitante nos entrega estos documentos físicos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? De inmediato damos parte, comunicamos, ¿no es cierto?, al director del centro de conciliación. ¿Para qué? ¿O acaso es el secretario general quien debe ser el encargado de inmediato de, en base al contenido de esta solicitud, elegir dentro de su banco de conciliadores, dentro del staff de sus conciliadores, aquel que creemos que es compatible con la expectativa que espera en esa solicitud? ¿Acaso por el tema, digamos, de la especialización, por el tema de una materia compleja o por un tema que todavía es una situación casi de incertidumbre? No es todavía claro la materia, todavía no está determinado. ¿Por qué? Porque es una materia por determinar, pero en todo caso mejor vamos a entregar esta solicitud con todos los documentos que adjunta la parte interesada. Llamemos, por favor, a Sandrita Sagastizada. Entreguen, por favor. Entonces, de inmediato, el centro de conciliación, con un documento real, ¿de acuerdo?, entrega este documento con la firma inclusive de haber sido elegido, designado como conciliador de este procedimiento, la persona XYZ del centro de conciliación. Esta persona, en un plazo inmediato, chicos, tiene la obligación de evaluar, en primer lugar, si la materia es conciliable o no. ¿Está claro? Si realmente estamos ante un requerimiento atendible o no. O si realmente está claro, es específico, la temática que solicita el interesado, está claro, está precisado, o acaso todavía es un tema por determinarse. Pero es materia realmente, pero no está tan claro. Entonces, pero de todas maneras lo vamos a atender porque sí, realmente, si bien es cierto que está un tanto controvertido su requerimiento dentro de la solicitud, no está tan precisado, ok, pero que veo que es atendible. Muy bien. Por lo tanto, entonces, ya no tiene la condición de requerimiento determinado. ¿Determinado cuándo? Cuando ya es preciso, es contundente. Pensión alimenticia. Punto. ¿De acuerdo? Ahí no ponen conflicto de familia. ¡Wow! ¿Cuál de los conflictos? Mire, de todos estos. Conflicto de familia puede ser, por ejemplo, la sociedad de gananciales, la tenencia, o acaso el régimen de visitas, la pensión alimenticia. ¡Wow! No está determinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el conciliador el que va a prever si es materia conciliable
conciliable o no este requerimiento que acabamos realmente de recepcionar. Y si es realmente sólido, contundente, hemos calificado que es materia conciliable, de inmediato advertimos a la parte, digamos, administrativa. ¿Para qué? Para que se comunique con la parte interesada y diga, bueno, pues ponga su sello de recepción al momento de entregar a la persona interesada. Entonces, una vez que ya fue calificado este documento, de inmediato, el hecho de que se registre con el sellito de recepción, con la fecha real de la entrega a la persona interesada, recién desde ese momento corre el plazo para que podamos prever lo que es la realización de una audiencia de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Segundo objetivo en esa etapa de la evaluación o denominada preconciliación. Determinar si el conciliador está en la capacidad de atenderlo, chicos. ¡Wow! Yo conciliadora. Sí, yo acabo de determinar que sí, realmente el conflicto que solicita la persona es atendible. Sí, es una materia conciliable realmente, no hay ningún problema. Pero ahora, ¿estoy en capacidad de atenderlo? ¿Eso qué implica? Bueno, mi formación, mi preparación, ¿es compatible con todo lo que realmente debo de esbozar al momento de desarrollar esta audiencia de conciliación? ¿De qué manera? Por ejemplo, wow, es un tema que irroga especialización. Por ejemplo, acá este requerimiento es atendible, sí, muy bien, en materia conciliable, pero dice contrataciones con el Estado. Y esta angelita, este angelito, no tengo yo experiencia en esto. Wow, por lo tanto voy a tener que de inmediato dar a conocer al director del centro de conciliación pidiendo, por favor, que la medida correspondiente, porque veo que no tengo todavía las cualidades para atender, porque no estoy preparada, porque tiene alta especialización, es además muy complejo. El tema, digamos, de la especialización, puedo yo seguramente complementar. ¿Complejo en qué sentido? Que no solamente son dos partes, está constituido por 4, 5, 6 personas, 7 personas, wow. Y eso implica la necesidad de que los conciliadores tengamos el liderazgo, la seguridad, que vamos a estar bien arraigados, bien seguros para conducir esa audiencia de conciliación. Entonces, miren, chicos, determinar si el conciliador está en la capacidad de atenderlo implica muchísimos aspectos. Especialización, ¿ok? Complejidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en ese momento también tengamos que advertir, ok, no es compatible con mi preparación, con mi formación, requiero, si es así, por favor, un co-conciliador, por esto, por aquello. Muy bien, ¿de acuerdo? Por favor, requiero un intérprete, un traductor, porque resulta que una de las personas realmente habla muy poco español y la otra persona casi nada. Por lo tanto, necesito, es inglés, es francés, es japonés, es italiano, qué sé yo, chicos, es quechua. Todo eso en la etapa de la evaluación o la preconciliación, chicos. Acuérdense este foquito y el caballero nos está advirtiendo, ¿no es cierto? Observen cada detalle. Yo no puedo pasar por alto y decir cuando ya me programaron el inicio, la fecha de inicio, pero yo no debí. Oye, no debiste ayer. Todo tiene plazos. ¿De acuerdo? Si no advertiste, sorry, puedes trastabillar. Por lo tanto, por favor, ¿cuándo nosotros podemos solicitar un co-conciliador? No solamente por nuestra, digamos, experiencia, inexperiencia, podría ser,
soy un conciliador novato, pero quiero realmente lanzarme ya a la piscina porque quiero conducir esta audiencia de conciliación, porque sé que me he preparado en el Centro de Formación Nuevas Tendencias, y me preparó la doctora Karina, me puso contra la pared y estuve, me aventé a la piscina. Sí estoy preparado. Si no estoy, advierto acá, chicos, advierto. Por favor, necesito un co-conciliador que tenga, ojo, la especialidad de, porque resulta que yo manejo, sí, pero no estoy tan, digamos, premunida de todo lo que puede ser las agallas para conducir multipartes. Las partes son muy complejas. Y he tenido que advertir que necesito tal o cual medida de prevención, por ejemplo, chicos. Y es que no se trata simplemente de lanzarse a la piscina por lanzarse, solamente por una expectativa de carácter económica. No, chicos, no se emocionen. Las primeras veces tendrán que aprender a decir, por favor, necesito, soy un conciliador junior, necesito un conciliador más, digamos, arraigado, con más camino para atender este tipo de requerimientos conciliatorios. O en otro escenario, necesito, por favor, la presencia de un conciliador, un co-conciliador que tenga liderazgo, que tenga capacidad como para poder afrontar situaciones complejas, vulnerables, como esta convocatoria que está programada, por favor. ¿Se dan cuenta, chicos? Es todo. Antes de un tercer objetivo, chicos, dentro de esta primera etapa, repito, de evaluación o preconciliación. Acá es un tema importantísimo, chicos. Determinar si es la vía apropiada. ¿Qué implica determinar si es la vía apropiada? Puedo advertir acá, cierto, que sí, realmente, pero yo tengo la certeza que aún esta temática de indemnización, por ejemplo, por delitos por faltas, en realidad, que aparentemente son de bagatela, no está autorizada, digamos, por la vía conciliatoria la solución de esta controversia. Eso es desinformación, chicos. Sí, con la directiva 011 del año 2016, chicos, ya la indemnización por estos temas de delitos de bagatela, de poca complejidad realmente, sí son materia conciliable. ¿De acuerdo? Por eso todo eso es, por favor, evaluable dentro de esa fase de la preconciliación, etapa de la preconciliación. Asimismo, chicos, otro objetivo complementario en esta primera etapa es obtener información para la estrategia inicial. ¿Eso qué implica, chicos? Obtener información para la estrategia inicial. En esta fase, donde yo estoy con rigor, premuniéndome de todos los detalles de este requerimiento conciliatorio, de este expediente que obra en mis manos, tengo la posibilidad realmente de poder darle más forma, más arraigo, ¿ya? Complementar rápidamente, acaso con los códigos civil, acaso con la ley, digamos, ley marco 26872, para acometer en forma exitosa, desde el primer momento, el desarrollo de esa audiencia de conciliación. ¿Está claro, chicos? La información, ojo, es aquello que nos va a permitir plantearnos la estrategia con la cual vamos a iniciar el procedimiento conciliatorio programado para X, Y, Z
fecha, horario, previsión con todos los criterios técnicos principistas. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta acá, chicos, por favor? ¿O todo está claro? Pregunto, por favor. ¿Qué dice Janet? ¿Está claro, Janet? Sí, doctorita, quería consultarle. En la parte me pareció interesante, ¿no? Las partes que debe contener el acta de conciliación, ¿verdad? Ajá. Si, por ejemplo, en un caso, ¿no? Hipotético, cuando se va a resolver una transferencia de un bien, puede ser una compra-venta, ambas partes, por mutuo acuerdo, deciden resolver el contrato. En el acta de conciliación debe existir la causal, debe haber una causal. Simplemente ellos, por mutuo acuerdo, deciden pues resolver el contrato de compra-venta. Claro. ¿Es necesario poner la causal en el acta de conciliación, doctora? Ya, ok, Janet. En realidad, nosotros primero estamos evaluando la primera etapa, ¿no es cierto? Entonces, te está yendo a la sexta etapa, querida. Acta de conciliación. Estamos hablando ya de la conclusión, ¿no es cierto? Pero no hay problema, querida. Desde el momento en que nosotros tenemos claro de que la conciliación como una herramienta autocompositiva, ojo, establece, fija, define que son las partes las que van a resolver el conflicto que los aqueja y los trajo a nuestro centro de conciliación. Déjalo ser, por favor, que ellos vean, que ellos se sientan complacidos, satisfechos de la manera como están resolviendo su conflicto. Tú como conciliador, por favor, ya sabes que eres un tercero imparcial, neutral. No le des ninguna forma. No le digas, creo que debe de poner este término, como creo que deberías de complementar con esto. Daría no. Déjalo ser, se dice, ¿de acuerdo, Janet? Acuérdate que el acta de conciliación es ese espacio en el cual todo lo que hemos trabajado fuertemente, todo lo que ellos acordaron finalmente, fruto de la comunicación, fruto del manejo de la negociación. Ojo, por favor, ellos, con todas las opciones, con la lluvia de ideas, ellos tomaron la decisión de superar ese dolor, ese conflicto, ese estado de crispación con el cual concurrieron a nuestro centro de conciliación. Nosotros tenemos que aprender a acatar, a observar la decisión a la cual llegan las partes. ¿De acuerdo, querida? De acuerdo, doctora, gracias. Bien, ok, ya. Bien, chicos. Doctora, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Le quiero pedir, por favor, para ubicarme, ¿el director de conciliación puede ser conciliador? Claro que sí. ¿Hablo con Primitivo? Sí, doctora, muy buenos días. Y muy buenos días a todos mis colegas. Un placer. ¿Cómo estás, Primitivo? Realmente, cuando hace un momento dijimos, bien, un centro de conciliación, para su apertura, por ejemplo, la norma va a solicitar, ¿no es cierto?, que exista una estructura. Y la estructura va a implicar, por ejemplo, ¿qué pasa si el potencial director de ese centro de conciliación es a su vez conciliador extrajudicial y también especializado en materia de familia? Por lo tanto, es director, es conciliador. Ojo, ¿qué pasa si este señor puede ser también acá abogado verificador? Porque tiene el perfil. ¿Acá? Claro que sí. Entonces, director, es conciliador, es abogado verificador. Oigan, y luego, por ejemplo, a su vez, es el 21 que está trabajando en su centro de conciliación, es también
A ver, conserje, es portapliego, es notificador, ya dijimos, chicos. Y toda esta concentración de funciones simplemente se restringen a una persona por la cuestión de, tal vez, situación económica, bien, que luego, por ejemplo, esa división de fines y objetivos de su rol, el rol de cada una de estas personalidades, paulatinamente puede ir siendo implementado en la medida de diversificar la presencia de terceros como colaboradores que van a complementar el desarrollo de los objetivos y metas del centro de conciliación. ¿De acuerdo, Primitivo? Hola. Hola. Se me fue. Muy agradecido, doctora. Ok, querido, formidable. Bien, bien. Bien, chicos, continuamos entonces. Estamos en la primera etapa de la conciliación, la denominada evaluación o etapa preconciliatoria. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Oh my God. Okay. A ver, chicos. Esta cuarta diapositiva establece criterios para evaluar los casos. Es decir, chicos, una vez que nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa si el centro de conciliación delegó la tarea de evaluar esa petición, esa solicitud de ser conciliable o no de inmediato? Por ejemplo, acá el director dice, bien, el señor conciliador Primitivo Torpoco, por favor, de inmediato que nos acometa realmente si esta materia que la solicitud que plantea X persona es materia conciliable o no. ¿Qué criterios realmente debe de asumir Primitivo para poder responder a esa petición? En primer lugar, chicos, dirá, ojo, si la materia es conciliable o no. ¿De qué manera? Por ejemplo, o sea, si yo acabo de detectar realmente que en forma determinante, materia conciliable, sí, realmente no hay ninguna duda, no hay ninguna incertidumbre. Y si también puedo yo calificar, por ejemplo, de que sí, es una materia, digamos, determinable, pero está dentro del rango de materias que son conciliables. Muy bien. El segundo criterio con el cual va a trabajar el señor Primitivo, tampoco cuál es, evaluar la complejidad del caso. ¿Qué implica considerar la complejidad del caso? Dijimos que, por favor, las partes. Yo tuve la idea de que solamente tenía que ser parte A, parte B, pero resulta que son más de 6 partes. ¡Wow! ¡Qué complejo! 1. 2. También hay otra complejidad. Idioma. ¡Wow! Entonces, todo eso es previsible, claro que sí. Estoy yo evaluando con esos criterios. ¿Qué otro aspecto? Oigan, las partes son personas que tienen un comportamiento histórico que pude realmente corroborar de que, bueno, son personas sumamente, conflictivas, trabajan en tal lugar y entonces el rol que siempre ellos han ejercido es bajo presión, bajo chantaje, bajo emplazamientos inclusive con instrumentos que realmente para nuestros intereses tendríamos que prever,
¿ok? Estoy advirtiendo complejidad del caso. ¿Está claro? Ah, pero también es complejo el caso porque realmente, a ver, acá en el centro de conciliación, no sé si tenemos conciliadores que hablan al inglés. Wow, si fuese así, necesito, por favor, un co-conciliador. O a esta persona lo podemos traer como co-conciliador. O a lo mejor es quechua hablante, o acaso tiene, por ejemplo, la idiosincrasia, sé que esto viene de la comunidad de tal X de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Comunidad nativa de los Ayaninka, por ejemplo, acá. ¿Qué aspectos advertir para qué? Para que evaluemos casos como las que tenemos en las manos. No se nos puede ir de las manos porque acuérdense que el Centro de Conciliación nos delegó esa tarea y tenemos que advertir antes de, ¿no es cierto?, que debemos de prever, subsanar para el momento, para el día de, ¿no es cierto?, todas estas dificultades. Otro criterio para evaluar los casos está referido a la especialización. Acá, a ver, tema de especialización, familia, por ejemplo. Sí, yo ya tengo varias audiencias de conciliación que he resuelto el tema de pensión alimenticia, inclusive atendí complementariamente el tema, por ejemplo, del régimen de visitas. También atendí el tema, por ejemplo, de, a ver, tenencia. Entonces yo no tengo mayor inconveniente. No, acá hice también sociedades gananciales. Wow, yo nunca tuve eso. No. Yo, por favor, yo quisiera pedirles, por favor, por el tema de la especialización, que tengan la bondad de ponerme a un co-conciliador con esa especialización, porque quisiera que el resultado de esta audiencia de conciliación sea la más óptima, la más satisfactoria para las partes y por ende para nuestro centro de conciliación. ¿Qué estoy haciendo? Advirtiendo criterios que deben de conjugar finalmente para que ese día D sea no solamente satisfactorio, sino también placentero, porque todos vamos a sentir, digamos, no solamente tarea cumplida, sino que lo hemos hecho con la debida responsabilidad y hemos acometido porque todo esto vamos a hacerlo con la debida cautela. ¿De acuerdo? Otro criterio, chicos, que debemos de advertir para evaluar los casos está referido a la capacidad de las partes. ¿Qué implica capacidad de las partes? La posibilidad de advertir, por ejemplo, que hay, por ejemplo, una de las partes es un sordomudo, pues está presente porque es una de las partes interesadas. Sordo, mudo. Oh my God. ¿Qué hago ante esta situación? ¿Anulo, rechazo? Sí es factible. ¿Cómo? Advierta la necesidad de, por ejemplo, el requerimiento de esa parte de contar con un testigo a ruego. Claro. Acá podría ser, y por otro lado, ¿qué pasa si es una persona que ya tiene, obviamente, 16 años, pero que ya es papá o ya es mamá? ¿Está? Entonces, todo eso advierto acá, en la fase de la evaluación, chicos, para poder tomar todas las medidas de solución factibles para llevar a cabo esa audiencia de conciliación. ¿Está? Asimismo, por ejemplo, al evaluar los casos, vamos a también considerar, por ejemplo, el conflicto previo. ¿Qué implica el conflicto previo, chicos? Acá, concéntrense, miren, por favor. Acuérdense que nosotros como conciliadores somos terceros imparciales, neutros. ¿Cómo podríamos nosotros guardar la neutralidad correspondiente si no estamos advirtiendo de que otrora, hace 5 años, hace 10 años,
el angelito que hoy tiene la controversia con la angelita XYZ persona y que tiene un hijo, por ejemplo, de por medio, fue mí vinculado sentimentalmente o vinculada sentimentalmente. ¿Cuánto de rigor tengo yo? ¿Cuánto de certeza tengo yo de que todavía pueda aflorar ese sentimiento cuando lo vea delante mío, al susodicho o a la susodicha? Podré guardar, ojo, la imparcialidad y la neutralidad. ¿Cuánto me tengo que sincerar para también hacer esa observancia de criterio para evaluar los casos, chicos? Porque además, ojo, en el lugar donde nosotros interactuamos, a veces es un escenario bastante cerrado. Y nosotros por comodidad, no, total, como ya pasó hace 10 años, hace 8 años, hace 9 años, 5 años, qué sé yo, eso pertenece ya al pasado. Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente ese día que venga el susodicho, qué sé yo, como amigos, ya, ok. Tú no sabes qué es que hoy la cónyuge, la ex cónyuge con la cual esta persona tiene conflicto, sabe de tu vinculación con esta persona. Y de inmediato, si tú no te curaste en vida, no advertiste ese conflicto probable, previo, chicos, no pudiste sanear y entonces puede traer abajo el inicio de la audiencia de conciliación. O sea, ético sobre todo, chicos. ¿Okay? Porque puedo yo tener, ya repito, de por medio hay 600, hay 800 como expectativa económica. Si yo necesito, sí, pero también sé, por favor, ética, responsable. No pongas en riesgo el desarrollo de esa audiencia de conciliación. ¿De acuerdo? Es preferible entonces advertir al centro de conciliación, a la dirección, señor conciliador, señor director, lamento pedirle por favor que me excluya de este procedimiento conciliatorio porque ni siquiera como co-conciliadora podría quedarme porque, la verdad, bueno, pues con esta persona yo tuve una sintonía sentimental hace aproximadamente 7 años. Y hoy ellos se casaron y tienen una hija, la hija tiene prácticamente 5 años, imagínense, yo esto por favor quisiera que me excluya, pero es curarse en vida responsablemente antes de la programación de la audiencia de conciliación. Es decir, en la preconciliación, es decir, en la evaluación. ¿Está claro, chicos? ¿Bien? Otro criterio, chicos, la vía propia. ¿Ah? Es la vía a través de la cual podemos atender este requerimiento. No hay ningún inconveniente, claro que no. Si todos estamos, por favor, evaluando paso a paso, depurando, acometiendo cada ítem que debemos de tener en consideración. Y si no hay nada que pueda poner en riesgo el desarrollo de esa audiencia de conciliación, acometan, chicos. Adelante. Finalmente, el tema de la competencia. ¿Cuánto de competencia tengo yo para poder desarrollar esa audiencia de conciliación? ¿Puedo trastabillar? ¿Qué grado de riesgo tendría? ¿O no haber ningún inconveniente? Por lo tanto, chicos, no hay nada mejor ser auténticos. Sincerarse. No vender una idea, tal vez, de mucha expectativa en el centro de conciliación. Y la verdad, nos habíamos maquillado tanto para que el momento de no estemos con el expertise correspondiente para llevar a cabo esa audiencia de conciliación que implica complejidad, especialización, ¿de acuerdo? Y también el tema del conflicto previo. ¿De acuerdo, chicos? Todo tiene que ser antes de. ¿Alguna pregunta acá? ¿Todo está claro? Ok, chicos. Vamos a ver acá, chicos.
Materias conciliables. Acá sí vamos a un poco hacer la dinámica, ¿de acuerdo, chicos? A ver, ¿alguien de ustedes quisiera dar lectura? Aquí están viendo las partes, ¿verdad? El conciliador y las partes, ¿verdad, chicos? En esa imagen, ¿ven? A ver, Jeff, dé lectura, por favor, a esta diapositiva número 6. ¿Lo escuchamos bien, por favor? Ok, son materias conciliables. Primero, por favor, lo que versa el artículo 7 de la Ok, ley. ok. Artículo 7 de la ley y del Decreto Supremo 014-2008-JUS. Materias conciliables. Son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. Se concilia en materia civil, en materia laboral, en materia de índole familiar, en materia contractual relativa a la contratación y adquisición del Estado. Oh, qué bien. Chicos, ya hemos caminado, hemos hablado mucho sobre este tema. El artículo 7 de la Ley de Conciliación, contrastado también con el Decreto Supremo 014 del 2008, chicos, reza que son materias conciliables las pretensiones determinadas, chicos, o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. Cuando hablamos de materias determinadas, ¿quién quiere lanzarse, por favor? Cuando hablamos de materias determinadas, por favor, la pregunta está para todos. Sí, buenos días, doctora. ¿Podría ser cuando son situaciones que ya son claramente establecidas, que ya el objeto del conflicto está y el requerimiento está especificado? Claro que sí, Marcel. Good. ¿Con quién hablo, por favor? Carlos, doctora. Buenos días. My God. Carlos Saavedra. Sí, doctora. Ok, qué gusto, Carlitos. Ok, qué bien. Ok, si eso está en forma indubitable, tan claro, cuando dice o determinables que versen sobre derechos de libre disposición de las partes, ¿a qué nos estamos refiriendo, por favor? ¿Alguien quiere opinar respecto a esta temática? ¿No? Ok, chicos. Cuando hablamos de materias determinables, ya no hay nada que realmente preocuparnos. ¿Por qué? Porque la pretensión está establecida, está clarísimamente escrita, expresada. Bien. Pero cuando alguien dice, bien, sí es materia conciliable, pero la verdad, habría que definir si realmente es atendible o no en la medida que cuando nosotros hablamos de materias determinables, chicos, que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una controversia, por ejemplo, de pensión alimenticia? Estoy pidiendo que la asignación de 300 soles, como estabas, 300 soles mensuales que estabas cumpliendo con nuestra menor hija, este monto de los 300 soles se incremente al monto mínimo de 500 soles. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que esa pretensión realmente pueda ser materia atendible? Porque únicamente está o recae en el padre, en la persona que es el contraparte, ¿no es cierto?, que le va a, pues, su contraparte también, que va a permitir atender esa aspiración de la madre de su hija. ¿Por qué?
solamente está en la decisión de él o de ella el hecho de poder disponer libremente ese recurso económico con el cual puede atender esa petición. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que si la tarea, digamos, de tenencia lo tiene en este momento el padre de sus hijos, el padre de su hijo. Es ella la que está generando sus recursos. Ella en este momento, por ejemplo, ejerce una función dentro de la estructura de Estado. Está como viceministra, por ejemplo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o tiene un rango que le permite, canalizar recursos por un promedio de 11.000 a 12.000 soles mensuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pretensión de incremento de esa pensión alimenticia que pesa contra mi persona, ¿de acuerdo? En mi condición de madre de nuestra menor hija, ¿de acuerdo? Es única y exclusivamente decisión mía. Y yo puedo realmente tomar la certeza de que puedo atender ese requerimiento o no. Nadie realmente va a soslayar, va a determinar, va a modificar ese derecho de libre disposición que recae en mi persona. ¿Está claro? ¿Okay? De eso se trata, chicos. Materia, por ejemplo, son materias conciliables las pretensiones determinadas, ya indubitablemente expresadas, no hay ninguna duda. O determinables que versen sobre derechos de libre, incremente la pensión alimenticia, de 300 a 500 soles. De inmediato tengo que ver, por ejemplo, si es materia determinable, porque únicamente es a la parte, en este caso, que va dirigida el requerimiento conciliatorio, la que va a decidir, porque tiene la libre disposición, no va a pesar un requerimiento de terceros que puedan condicionar la decisión que yo voy a asumir. ¿Está claro, chicos? Determinable que versen sobre derechos de libre disposición de las partes. ¿Sí? Bien, resulta que tú dices que necesitas, por favor, que se te amplíe, digamos, el contrato de alquiler sobre el tercer piso, por esto, por aquello. La determinación lo tengo yo. Y puedo yo tomar la decisión, sí, pero solamente, por favor, por un periodo de 6 meses más. Porque resulta que dentro de esos 6 meses aproximadamente, tal vez en el 7º mes, ya mis hijos que las tengo estudiando en Norteamérica están de vacaciones y se vienen a Perú, ya tratando de, digamos, buscar también hacer turismo en Perú. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, es de libre disposición. Yo decido cómo hago. Y simplemente, si no quiero, no lo hago. Pero sí es una determinación mía y yo lo puedo ceder y acceder. ¿Está claro? ¿Alguna duda acá, chicos? Ninguna, ¿verdad? Bien. Entonces, ojo. En concordancia con el artículo 7º de la Ley de Conciliación, la 26872, y en consonancia con el Decreto Supremo, 014 del 2018 de Justicia, por ejemplo, es materia conciliable, chicos, todo lo que versa en materia civil, materia laboral. Acuérdense que en tema de materia laboral, ojo acá, chicos, todavía es una materia conciliable, sí, pero en la estructura del Estado. ¿Cierto? Estamos claros a la espera de que también se autorice, que se apruebe como materia también conciliable, por ejemplo, acá en la vía privada, como los centros de conciliación. Estamos a la espera y si eso se produjera, bueno, pues ya estaremos ya premunidos, no hay ningún problema. De la misma manera se concilia en materia de índole familiar, que es una especialización ya abierta. Ya sabemos que tenemos toda la facultad para hacerlo, ¿verdad? Anteriormente solamente era pensión alimenticia, régimen de visitas y tenencia.
Hoy ya también tenemos la sociedad de gananciales, ¿no es cierto? Otro ámbito más que es de facultad de los conciliadores. ¿Bien? Asimismo se concilia, digamos, en materia contractual, como es la contratación y adquisición del Estado. ¿Verdad, chicos? Antes estos aspectos, estas materias de contrataciones con el Estado no eran materia conciliable, pero sí, hoy sí son materia conciliable. Ok. Chicos, entonces, vamos a volver a pedir a nuestro querido Jeff, continúe por favor dando lectura a esta diapositiva séptima. Ok. Pretensión determinada. Seguimos especificando el tema Ok, de la... ok. Perdón, artículo 7 de la ley y del decreto supremo 014-2008-JUS. Materias conciliables. Pretensión determinada. Aquella por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación. Así es. Muy bien. Acá creo, chicos, cuando hablamos de pretensión determinada, aquella por la cual se desea satisfacer un interés un tercero que ha fijado en nuestro sitio de conciliación que ha sido antes perfectamente fijado en la solicitud de conciliación, no genera ninguna duda, ninguna controversia. Por lo tanto, es automáticamente atendible. Pretensión determinada. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Pretensión determinable. Se presenta cuando es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. Ok. Vamos a retornar, por ejemplo, a la diapositiva anterior, ¿cierto? Cuando es de pretensión únicamente, digamos, de libre disposición de la parte en controversia. ¿Qué significa? Que la pretensión determinable se presenta cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. Es decir, cuando el centro de conciliación dice, bien, es una pretensión determinable, pero permítanos, vamos a tener que especificar, vamos a tener que establecer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deja tu petición y estaremos ya comunicándote en el lapso, por ejemplo, de 48 horas. Si realmente esta materia que tú, digamos, peticionas es susceptible ser atendida y de qué manera. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la pretensión determinable es diferente a la pretensión determinada. Determinable porque está totalmente fijado en la solicitud de conciliación. Determinable cuando realmente es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación. ¿Está claro? Está condicionada, ¿no es cierto?, a la evaluación. ¿Sí? Chicos, quedamos acá para la pausa de los 15 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a marcar.